Colombia, verso a verso. Versos diversos. De la Guajira a la Amazonía. No llevo miedo, pero hoy la más repetidas gracias. Una travesía por la poesía de lo cotidiano. La locura es nuestro estado natural, porque la locura es el sésamo de lo maravilloso, el sésamo que abre la vida. Hay tanta belleza propensa a convertirse en poema. Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Está bueno. Infancia vuelta a encontrar al morder una fruta en su sabor olvidado. Con este poema de José Manuel Arango, nacido aquí en el Carmen de Viboral, continuamos nuestro recorrido en Antioquia por lo más profundo de la poesía colombiana. Y nos recibe esta hermosísima noche. Oye, Nicole, y a todas estas, ¿qué significa el Carmen de Viboral? Qué nombre tan raro. Pues los nombres tienen un significado, son como símbolos o amuletos y uno espera que sean de la buena suerte. El Carmen de Viboral tiene un significado muy bello que tiene relación con la Virgen del Carmen, pero también con las víboras, que son unos habitantes copiosos en esta tierra tan bonita. Mira, pues, la Virgen y la serpiente, el veneno y el antídoto, la protección. La protección. Suena como una historia de la Biblia, ¿no? Como el Génesis, algo así. Así es, algo así, algo así. Escucha este preciosísimo verso. Como para cruzar un río, me desnudo junto a su cuerpo riesgoso, cual río en la noche. Es un poema muy breve de José Manuel Arango, precisamente, y casi parece un haiku. De hecho, gran parte de sus poemas se asemejan a haikus. Haiku suena como oriental, ¿no? Como japonés. Esto es algo así. Así es, de hecho es una parte muy sensible de la poesía japonesa. El haiku es un poema breve en 3 versos que tiene una métrica singular. Me gusta mucho lo conciso que es José Manuel Arango en su poesía. Es como punchline tras punchline. En el rap es como la frase concisa, la frase que te quita el aire. Exactamente. Y aquí se los presentamos. La poesía se dio muy temprano, cuando yo era un adolescente, un preadolescente todavía. Poeta, ensayista, traductor, profesor y periodista cultural, José Manuel Arango es heredero de grandes voces universales como la de Walt Whitman, la de Emily Dickinson y la de Ezra Pound. No fue precisamente un amante de la fama ni un perseguidor de la popularidad. Como sus poemas, era discreto, pero cuando alguien lo reconocía, jamás lo olvidaba. Tuvo una infancia campesina al lado de su padre, con el que cultivaba trigo, y en esas primeras aproximaciones a la naturaleza inflamó su sensibilidad y su imaginación lírica, para después transmitirla en sus líneas. Hizo muchos viajes en los que entró en comunión con distintos movimientos poéticos. Fundó revistas como Acuarimanta, donde además de una ensayística magistral, abrió la compuerta para nuevas voces. Este lugar de la noche, Signos y Cantiga son algunos de los títulos de sus poemarios. La juventud actual lo sigue manteniendo y le convierte en un clásico debido a la urgencia con que acude a sus palabras. Uno no es urbano, uno no... La amargura ha calado los poros que rebosantes han supurado. He secado mis llagas al sol y he visto mi piel llenarse de costras que ahora son cicatrices. Sanas las heridas y sin dolor a cuestas, levanto mi estandarte en pos de otra batalla hasta llegar a la última, en la que alcanzaré la plenitud de mi muerte.
Soy Ángela María Gómez Arango, vivo en el Carmen de Viboral, nací aquí y me trajo este espacio que es el Instituto de Cultura a contar mi historia y mi cercanía con la poesía y con la prosa, que se gestó a través de mi encuentro con un tío que me tocó en esta existencia, que se llama José Manuel Arango, que es poeta y muy reconocido en el Carmen de Viboral. Y escribo porque para mí realmente es una forma de nutrirme, de aclararme, de estar en paz conmigo mismo. Mi tío José Manuel Arango me dedicó el siguiente poema. Y cada noche, al cabo de cada jornada, voltea del revés los bolsillos de su capote para encontrar en ellos ese polvo que no se sabe de dónde sale, pero que recibe como un aviso. Gran parte de los habitantes en el Carmen de Viboral se dedican también a la cerámica, y es una forma muy poética de llenar de color sus vidas. Y es que los ceramistas artesanos hacen poesía con sus manos, con la masa, con el color, con el barro. Y pues los poetas hacen pintura con palabras en la mente de sus lectores, ¿no? Así es, de hecho, los poetas transitan por la poesía, por todos los colores, así como los ceramistas. Ese es el caso de nuestra amiga Brigitte Gómez, a la que vamos a visitar mañana muy temprano en su taller, donde vamos a conocer su templo, donde construye esas hermosas obras que también son poesía. Así es. Mi nombre es Brigitte Gómez Franco, tengo 33 años, soy nativa del Carmen de Viboral, poeta de medio tiempo y ceramista de tiempo completo. Soy amasijo de arcilla abrazada por el sol. Soy hija de la montaña, instrumento de la arcilla que amaso y del tiempo milenario que en ella reposa. Hago poesía cada vez que mis manos aprietan un trozo de barro. Cada día en mi taller asisto al encuentro sagrado con los elementos que componen el universo. Y todo mi cuerpo participa de un perpetuo movimiento de transformación, donde tierra, aire, agua y fuego son el medio para expresarme, integrados en un oficio milenario y hermoso, la cerámica. He hallado en este oficio mi manera de expresar el mundo habitado, la poética de la impermanencia y la constante mudanza en los estados de la materia que moldeo y me transformo. Tomar conciencia de mi propia vulnerabilidad a través de un material que reúne la fuerza de lo salvaje, de lo primigenio, la roca que muta y se hace moldeable, la que fluye en los torrentes y reposa en las riberas, la que se devela ante miradas sensibles y manos inquietas que la acarician, la que atraviesa el fuego, haciéndose sólida en nuevas formas y colores. En el Carmen de Viboral abunda la poesía y estamos aquí en la Casa Cultural, donde los poetas jóvenes se reúnen a trabajar en sus obras. Precisamente aquí, en esta hermosísima Casa de la Cultura. Felipe Castaño, Sara Quintero y Martín Franco Zuluaga son algunos de estos poetas jóvenes que nos enriquecen los días que hemos estado visitando este precioso lugar. Nos preguntamos, por supuesto, dónde surge esta inspiración, dónde les llega la musa, si en alguna calle, en alguna noche, ¿cierto? Así es, Felipe Castaño, por ejemplo, es un apasionado del teatro y joven lector que desde los 15 años empezó a trabajar en sus proyectos.
Así es, él nació en 1997, estudió licenciatura en Filosofía y Literatura, por supuesto, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y actualmente cursa una maestría en investigación en artes y estudios visuales. También modera el segundo ciclo de Tertulias en Confianza en la Sala Teatro Estudio de El Carmen de Viboral. Así es, escuchémoslo a continuación. Cuando el poema abre la puerta, uno se vuelve otro, más sensible, más atento al ritmo y hasta coleccionista de palabras simples. Así comienza la infinita tarea de leer poetas y dejarse asombrar por la poesía. Mi nombre es Felipe Castaño. Hago teatro. La poesía llegó a mi vida en la universidad de la mano de la poeta y profesora Inés Posada. Desde entonces el mundo fue otro. Solo se pobló de metáforas, de silencios. Las imágenes, las experiencias y hasta los conceptos reclamaban una visión más amplia y la persistencia de la palabra se imponía. Les quiero compartir un fragmento de mi poema Tristeza. Me alegra mojar la tristeza con la lluvia. He tenido que escribir para no ahogarme. He tenido que huir para no estrechar en mi habitación mi tristeza que ni los poemas magros de Sá Carneiro pueden conjurar. Porque la tristeza de él fue diferente a la mía. Yo tengo tristeza y no me he muerto. Él ya no puede tener tristeza y sin embargo nos regaló la suya. Mi tristeza, girasol que se quema con la niebla de la madrugada, canto que rompe el barullo de la ciudad. Sara Quintero es antropóloga de la Universidad de Antioquia y desde niña ha sido atravesada por la poesía. Desde los 13 años de edad comenzó a escribir cuentos, en su mayoría en prosa, inspirada muchísimo, especialmente en Federico García Lorca. ¿Cómo así en prosa, Nicole? ¿La poesía luego no es así en versos corticos? Pues no necesariamente, porque si nos adentramos en el mundo de poesía te vas a dar cuenta que hay un montón de maneras de escribir poesía y a ella le influyó particularmente un poeta muy conocido por los amantes de la poesía y por los no tan amantes de la poesía, que es Arthur Rimbaud, y sobre todo por su libro Una temporada en el infierno. Escuchemos a Sara Quintero. Hola, mi nombre es Sara Quintero. Para mí la poesía es la forma de narrar el mundo, es la forma en que me presento y represento el mundo. A continuación voy a compartir uno de mis poemas. Camino a la noche. Siembra la noche de máscaras la acera. El caminante se pierde entre aromas de bosque que emergen de la copa. Romero, jazmín, dejo de uva fermentada. ¿Dónde está lo que a vagar le lleva? Soledad, fragmentos de rostro en las alcantarillas, vitrales saqueados de reflejo. La noche, colmada de espectros, devora sus alas de azucena. No quiere volver a casa. Casa, ese vacío incontrolable en el estómago, ese saltar de esquina a esquina, de rincón a rincón, sintiéndose de ninguna parte, en ninguna parte siendo. Ser, una mota de polvo en el espacio, máscaras que visten la acera, que caminan, se atropellan. El caminante se pierde en sus despojos. Dejo de uva fermentada. ¿Dónde está lo que a vagar lo lleva? Tambalea. El caminante yace en la acera. La noche, colmada de espectros, devora sus alas de azucena. Martín Franco Zuluaga nació en Río Negro, Antioquia, pero toda su vida vivió aquí en el Carmen de Viboral. Desde los 13 años empezó a escribir y a los 16 años en el Club Literario Cronopios descubrió la poesía. Desde entonces no ha parado de crear. Martín estudió poesía clásica con métrica y en el año 2023 se ganó el premio Página en Blanco. El talento en su poesía es innegable. Antes de conocer la poesía me llamaron poeta. Aún lo hacen, pero sigo sin conocer la poesía. Sin embargo, confieso haber sido receptáculo de epifanías. Como los poetas honestos interrogo el lenguaje, no me basta. Lo pongo en tela de juicio
y se me revela. Las palabras se ponen como quieren en la frase. Quieren decir lo opuesto al diccionario, enloquecen la gramática. El lenguaje se desbarata ante la presencia de lo bello. La primera vez que me llamaron poeta fue para despertar a un niño que había despreciado un lenguaje desconocido. La poesía es un destino y todo poema es una traducción del mundo. Faltan las tejas, el tejado, el techo. Es la señal a la casa. La están llamando al suelo. Una página imita el movimiento del ala. Estoy en otro mundo. Recordé haber visto noches más puras. En la carretera, las ruedas detenidas imitan el tiempo estancado. Este valle tan verde y arriba de las montañas parece haber otro más y otro más. Sabes que ya he empezado como a aprender algunas cositas con este viaje. Siento que lo que yo creía de la poesía, que era algo como tan encumbrado, tan académico, pues no es tan así. Como que la gente que hace poesía, y la poesía en sí es como muy emocional, muy cercana a lo que es ser humano. Así es, y es que la poesía es un gesto de amor por el mundo, por los otros y por ese otro que habita muy dentro de todos nosotros. Y qué mejor para ilustrarlo que esta historia de amor con la que cerraremos este capítulo aquí en el Carmen de Víbora. Estamos en el hogar de Javier Naranjo y Orlando Agudelo, un par de profes y gestores culturales de aquí del Carmen de Viboral. Uno de los proyectos más significativos de su trayectoria juntos ha sido el trabajo con los niños. Cuéntenos un poco en qué consiste, cuáles han sido estos trabajos, esta cercanía con ellos. Esta experiencia de conversación con los chicos, niños, niñas, empezó con Casa de las Estrellas, que es una suerte de diccionario gestado a lo largo de más de 10 años, donde iba recogiendo, recopilando, asombrándome, muriéndome de risa y de dolor también a veces con lo que los chicos expresan, ¿cierto? Ese diccionario dio pie a esta experiencia de la cual me estás preguntando, Nicole, de Los Niños Piensan la Paz, porque en ese entonces trabajaba en algo que se llama el Laboratorio del Espíritu y nos propuso el Banco de la República como Laboratorio del Espíritu que hiciéramos una exploración en ciudades del país, en las agencias del Banco de la República, una exploración como Casa de las Estrellas, o sea, un diccionario, pero alrededor de la guerra y la paz. Es su escritura, el diccionario de Casa de las Estrellas, es la escritura de los niños sin intervenir ni una sola palabra. Quería compartir unas definiciones muy lindas de sombra a propósito de tanto sol que estamos teniendo. Dice sombra, uno llueve. Son los movimientos de cada persona en la oscuridad. Las nubes. Cuando uno se ve. Las sombras son los palos, en la sombra se sienta la gente. La sombra me quema. Sí, sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Es definitivamente una perspectiva totalmente distinta a la de los adultos. ¿Cuál sería ese elemento fundamental entre el adulto y el niño? Pues yo encontré asombrado. Yo creo que yo veía a los niños también de la misma manera como todos acostumbramos verlo, un poco con condescendencia, o tan lindos, o tan canzones, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando un niño dice, no recuerdo si es niño o niña, dice que sombras son los movimientos de cada persona en la oscuridad, a mí me parece poderosísima esa definición. O sea, te pone a pensar, ¿qué es esa lógica tan poderosa? Esto empezó brevemente con una pregunta elemental y se iba a celebrar el Día de los Niños y me dio por preguntar qué será un niño para los niños. Cuando a Javier le propone el Banco de la República que hagan este trabajo, dice, bueno, entonces, nada de más diccionarios. Nos sentamos y escribimos un montón de palabras que tenían que ver con la guerra y la paz.
violencia, amor, desplazamiento, un montón de palabras. Y se las entregamos a ver qué salía. Entonces, un poco el elemento sorpresa y el azar en qué palabra les llegaba a cada niño, cada niña, ha sido muy bacano porque eso les ha permitido hablar con otros niños y sobre todo con otros adultos, sobre todo para entender que los niños y las niñas pueden expresar de una manera muy contundente y muy honestas lo que sienten, pero que igual no se cargan de pronto de los rencores que uno tiene, de esa cosa tan pesada, y que de alguna manera el lenguaje les permite también ir como sanando cosas y resolviendo. Javier, hemos conocido poetas jóvenes que están trabajando fuertemente aquí en el Carmen de Viboral. Cuéntanos cómo ha sido esa creación de comunidad alrededor de las letras aquí en este territorio. Pues mira, yo fui director de la Casa de la Cultura como por 9 años y había una cantidad de jóvenes haciendo teatro y en actividades varias que tratamos de potenciar, pero nos tocó romper un poco el hielo, hay que decirlo, de algo muy estático en bloque que negaba posibilidades expresivas en otros lenguajes, ¿cierto? Y que veía todavía a los jóvenes haciendo poesía o teatro y estos peludos y marihuaneros, y ya por fortuna no las hay, y el pueblo se distingue por tener una riqueza cultural potente. Y fue clave la poesía ahí también. Pero debo decirlo a José Manuel Arango, el gran poeta carmelitano que se acercó a nosotros, que ya no éramos tan jóvenes, pero mucho más jóvenes que ahora, por supuesto, y que irradió magisterio a mucha gente. Javier no lo ha contado, pero yo creo que es importante decir que hubo en esos inicios de la Casa de la Cultura y del trabajo que hizo Javier, un grupo que se llamaba Sabia Taller, que era un grupo de lectura y escritura con jóvenes. Y es muy bonito eso. Hay mucho de poético en el trabajo con los niños, ¿cierto? Precisamente en esa simpleza, esa visión del mundo que tienen los niños. Esto es poesía. La primera edición fue que la Universidad de Antioquia, y creo que salió en el 99, y lo mencionaron como un libro de poesía. Yo dije, pues, o sea. Vemos mucho amor entre ustedes dos en un hogar maravilloso que también ustedes construyeron, reconstruyeron este hogar, esta casa. Es algo poético también, ¿no? Su existir. Yo creo que la poesía, digamos, la carga poética del lenguaje, que está en todo, que está en mirar a los gatos, andar por ahí, en los pájaros, en cómo cómo crecen las planticas, cómo ponemos un muñequito aquí, una cosita allá, pero también en los gazapos que andamos pescando todo el tiempo en el lenguaje de la gente, en el de nosotros mismos, como, ay, dijiste tal cosa. Cómo podemos escuchar a los niños, cómo con los viejos nos comunicamos también a través de todas esas historias que tienen para contar, que son historias tradicionales, pero que también son sus dolores, que son los dolores que sigue contando el Carmen de Viboral con toda la historia tenaz que ha tenido. Claro. Entonces, eso nos ha mantenido unidos y ha sido bacano, ¿no? Sí, la pasamos bien. Y nos consideramos más agradecidos que cualquier otra cosa de poder cuidar un espacio y cuidar unas plantas y cuidarnos. Y yo creo que eso tiene que ver como con lo que señalaban ustedes. No sé, a lo mejor eso se llama amor. Y pues con esta bellísima historia de amor, y hablemos de ese amor por el mundo, por los otros, por nosotros mismos, por la naturaleza, por la poesía, por supuesto. Con esta historia de amor nos despedimos hoy desde aquí de El Carmen de Viboral. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Caldas, Antioquia, donde continuaremos nuestro recorrido poético por Colombia. El rostro que ha estallado. En la soledad de la pieza de cada uno pensándose, en la pieza de la cabeza, la risa de las cosas se exacerba y el viento es más viento y hace mover los árboles contentos del acuerdo. En la soledad del propio cuarto de la cabeza encuentro tu risa, el rostro que has tallado de esfinge, tus labios que sonríen contentos del acuerdo. Santa oración de los dos. Ahí está. El amor es quedarse con el fantasma del otro,
si el amor es quedarse con el fantasma del otro, entonces hay dos que deliberadamente permanecen. Por eso seguimos buscándonos, encontrándonos. Colombia, verso a verso. Versos diversos. Una travesía por la poesía de lo cotidiano. La locura es nuestro estado natural, pues la locura es el sésamo de lo maravilloso, el sésamo que abre la vida. Hay tanta belleza propensa a convertirse en poema. Colombia, verso a verso. Versos diversos. Versos diversos. El sésamo que abre la vida. Hay tanta belleza propensa a convertirse en poema.